Bienvenida, mi querida Rose. Qué gusto tenerte. Gracias por la Gracias. invitación. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente a la hora que vean este programa, las cosas como son, en un nuevo episodio con una nueva invitada, una invitada de lujo, mi querida Rosandi López, abogada de los tribunales constitucionales de la República del Ecuador, es lo que dice directamente el título, pero ¿quién mejor que Rosandi López para que se presente un poquito más sobre su experiencia, sobre qué es lo que hace? Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy trascendental, no solamente en la ejecución de una política pública, sino realmente para poder saber, al final de cuentas, qué hacer para ir mitigando de alguna que otra forma el impacto que lo que vayamos a abordar el día de hoy genera en la sociedad. Mi querida Rosandi, bienvenida. Un gusto tenerte en las cosas como son. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucha alegría y emoción estar acá contigo porque nos conocemos hace muchísimos años y a través del tiempo como hemos evolucionado y crecido en todos los aspectos. Y me da mucha satisfacción estar acá en este espacio contigo. Sí, efectivamente soy abogada, soy feminista, orgullosamente feminista. Creo que es un movimiento político formado para reivindicar y seguir reivindicando los derechos de las mujeres. En mi trayectoria me he dedicado a reconstrucción de tejido social. He trabajado muchísimos años con mujeres sobrevivientes de violencia, niñas, adolescentes, niños, mujeres como tal. Abogada de tribunales, de juzgado, me encanta, lo hago, pero sobre todo me encanta mucho trabajar con sobrevivientes de mujeres, con perspectiva de género. Me he dedicado a investigar, a conocer desde la academia, desde la experiencia también. Trabajar en campo es duro, difícil, que me ha dado también otra perspectiva. Y la academia vino a complementar todo ese espacio y experiencia ganada. He Rose, tenido, perdón, también la oportunidad de trabajar con psicólogas y eso me ha dado también otra cancha otra más. forma de hacer una intervención mucho más interdisciplinaria y amplia, porque el tema, como tú dijiste, que vamos a tratar acá, es algo muy, muy, muy complejo de Sí. comprender, de entender desde lo estructural, lo cultural. Y eso me ha dado también esa otra forma de nacer en un sistema y reconstruirte para estar y entender todas estas problemáticas. Rosandi, comentaste el hecho de ser feminista. Entiendo que esta es una ola, es una corriente, es un movimiento no solamente político, creo que también social, creo que también femenino eh, a la vez, pero eh, ¿qué conlleva o qué es realmente el hecho de ser feminista, como lo mencionaste al inicio de tu intervención? A ver, efectivamente, en el feminismo a veces estás mal conceptualizado. Hay diferentes teorías del feminismo, absolutista, evolucionista, pero yo te puedo decir que como abogada y como persona que es feminista y que se identifica como feminista, el feminismo efectivamente es un movimiento político analítico que viene a cuestionar las estructuras de poder que existen en esta sociedad androcéntrica. Este espacio que las mujeres han tenido que luchar por ganárselo, por ganarlo, y una vez ganado hay que luchar por seguirlo reivindicando esos espacios. Como por ejemplo, el derecho al voto. Al inicio, ese derecho solo era exclusivo de los hombres. Sí, Y correcto. a través del tiempo, valiosas mujeres feministas que han trabajado y revolucionaron la historia, nos abrieron espacio al derecho al voto. Sí, Luego en Ecuador estuvo Matilde Hidalgo, que también vino, como no estaba prohibido por ley, se presentó a sufragar. Entonces viene ganando estos espacios de esta igualdad que tenemos, de cuestionar esta estructura del poder, que solo ha sido espacio de hombres, pero que también tenemos espacio las mujeres, porque aquí en esta sociedad coexistimos hombres y mujeres. correcto. Entonces todos estamos por igual, todos tenemos la misma capacidad. No nos diferencia el hecho que tú eres hombre, biológicamente tienes un miembro que es el pene, la mujer tiene una vagina, perdón las expresiones, pero las cosas hay que decirlas como son. Entonces, no nos diferencia Ese de es nuestro nada nombre, por si acaso, ¿vale? Las cosas como son. Aquí no andamos con rodeos, con rodeos ni exacto. mentiras. Entonces, eso es el feminismo. Y mi feminismo, el que yo vengo practicando y el que soy afín desde hace muchísimo tiempo, es ese feminismo que busca la igualdad de derechos en el que en la misma posición, en este espacio, podemos estar los dos. Podemos coexistir los dos. Sí, Que correcto. no nos hace diferente ni una cosa ni los otros. Que tú no eres más ni yo soy menos. Correcto. Que tenemos y podemos estar en los mismos espacios de poder, solo que, bueno, ya hablaremos más adelante de esos espacios que han sido mermados y que me voy adelantando, pero actualmente los movimientos políticos están obligados a llevar a una mujer por la ley, Sí. pero no era, y están obligados, les toca
por Sí, decirlo así vulgarmente, sí es una porque les toca. reforma, sí es una Exacto, reforma porque el obligatoria código para de... que haya paridad de género horizontal y Correcto, vertical también, correcto. y de que obviamente también se le dé a los mismos jóvenes. De hecho, Así tuve la es. oportunidad de conocer a quien fue la precursora de ese mismo proyecto, que fue Susana González, en conjunto con Diana Tamaín, que logró hacer este cambio de reforma que, como tú lo mencionabas, mi querida Rosandi, a más de una organización política y movimiento político puso a parir, como se dice normalmente, porque no tenías cuadros Así es. mujeres, normalmente no estaban considerados esos espacios o Ah, se mermaba igual un poco esa misma capacidad, que creo que se sigue mermando, que creo que se sigue totalmente. utilizando a las mujeres más bien como espacios de relleno, como para cumplir la norma, entre comillas. Como trampolín se la sigue cosificando en este sistema en el que yo te hablé de estructuras de poder. Ujú. Se la sigue cosificando, usando como accesorio y eso en alguna forma tiene que ir evolucionando y cambiando. Entonces, ese es el feminismo en el que yo te hablo, en el que vengo a cuestionar esta estructura, en el que vengo a decir por qué no puede cambiar, Ujú. en el que vengo a poner sobre el tablero y a decir como tu programa se llama, las cosas como son. Basta de esa politización o ese sesgo en el que Ujú. ponen a las mujeres o las encasillas, que se quede en la casa o que solo sirve para maquillarse o que no sirve para ciertas cosas. Rose, pero ¿cómo realmente resolver ese problema que tú, si bien es cierto, lo estás trayendo hoy a, a colación, a esta colocación o esta utilización realmente de un rostro femenino, si a veces también la mujer no está preparada o no se prepara directamente para ejercer cargos públicos? No digo que no son todas, conozco muchísimas mujeres preparadísimas, a las cuales evidentemente mi admiración y mi respeto por su preparación, pero también hay de todo. Lo mismo pasa en los hombres, por si acaso. Hay Sí, hombres justamente te lo iba a decir. hay hombres que es que lo que menos quiero es que el discurso se torne machista, porque personalmente soy un ferviente creedor en el poder femenino y en que Así realmente, es transformador. más allá de la igualdad de derechos que deberíamos tener y que obviamente eh, tenemos las capacidades iguales, con menor fuerza o con más fuerza unos que otros para poder hacer, debemos al final de cuentas converger en puntos medios en donde nos ayudemos y saquemos al final de cuentas lo mejor de cada uno. Pero eso es un criterio eh, muy personal, y soy pro mujer o pro feminismo, de decirle, ok, anda, ve, prepárate, viaja, estudia, no dejes que solamente se encapsule o se encasillen que eso es un trabajo que lo podemos hacer los hombres, o que un puesto de gerente general está solamente para un hombre cuando también lo puede dar lo puede tener una Mujer. mujer, entendiendo que también tiene un liderazgo mucho más fácil de digerir por su propia biología femenina. Pero ¿cómo realmente hacer que estas personas que no están preparadas ocupen estos espacios, y qué seguir haciendo para que se siga ganando espacios sin caer evidentemente en una pugna, que es la que creo que este problema siempre lleva? Hace pocos meses atrás hubo también una reforma, incluso en donde se quería nuevamente conculcar derechos a las mujeres que ya habían ganado con esta paridad de género, queriéndolas dejar absolutamente de lado. Creo que se hizo una bomba mediática Correcto. en el tema, y de ahí le tocó recular a la persona que mencionó directamente esto. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué no más hacer? ¿Cuáles serían los tips? ¿Cuáles serían los pasos? Si es que hubiesen pasos, más allá que no hay un manual, no hay una guía en esto para decir, el Ecuador tiene que caminar esto, paso uno, hagamos lo que está acá. ¿Cómo hacerlo desde tu experiencia? Porque también te he visto litigar, también te he visto en los juzgados, he visto directamente que en algunas ocasiones también has sido parte de la opinión pública con casos muy álgidos, para no mencionar directamente los casos, pero que evidentemente también sentiste en algún momento ese temor de decir, no puedes levantar mucho la voz, porque si levantas mucho la voz vas a tener consecuencias mañana o más adelante. ¿Cómo hacerlo, mi querida Ross, viviendo eso? Mira, más allá de cómo hacerlo, tú dijiste algo tan importante. Hace meses atrás apareció una persona que presentó un proyecto queriendo cambiar Ujú. algo ya estipulado en una ley. Y eso fue a través de un proyecto en el que se reivindicó derechos para cumplir con la paridad de género. Ese es el fondo, es la estructura. No es que no somos capaces, no es que las mujeres no son capaces. A veces el mismo Estado no presta, quita presupuesto para que la mujer siga trabajando, Ujú. siga estudiando. Y sumado a eso, y es que esto es tan macro que nos lleva a otro lado, hay una carga laboral, doméstica y emocional con la mujer. Ok, La mujer sale a trabajar, pero llega a su casa a seguir trabajando en el tema doméstico. El hombre sale a trabajar y muchas veces la mayoría llega a su casa ya a descansar. ok. Entonces,
el espacio está siempre condicionado a seguir por esta estructura de poder donde la mujer tiene impuestos muchísimos roles a su vez y muchas, en su mayoría, maternando, trabajando, estudiamos, nos seguimos preparando. Entonces son faltas de oportunidades y espacios donde la masculinidad debe involucrarse para darle espacio a la mujer. Así como tú te preparas, cocinas, trabajas, el hombre también lo puede hacer. Llegar a ayudar a atender ciertas tareas, compartir, eso es ser corresponsable Ujú. y compartir estas responsabilidades. Entonces, merma mucho y sumado la capacidad económica, la falta de oportunidades en la sociedad, los trabajos precarizados y adicional el cuidado de las infancias. Ok. Entonces, la mujer es tan capaz como el hombre. Correcto, en eso estamos de Y eso acuerdo. no tenemos ninguna duda. El problema es las oportunidades. Son mermadas, inclusive esto nos lleva hasta el techo de cristal. En los espacios públicos o privados de empresas, a veces más espacio tienen los hombres que las mujeres. Más rápido asciende un hombre que la mujer que hace el mismo trabajo O hay y tiene, diferencia salarial también. y tiene una remuneración mucho más baja, Correcto, efectivamente, una sí. diferencia salarial baja. Sí. Y a ellos se suma un montón de factores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es entender estructuralmente lo que yo te hablaba desde ese movimiento político analítico que es el feminismo, que nos compete a todos, no solamente por ser mujer que yo me identifico, no, el feminismo es un movimiento político que hombres y mujeres, cuando lo entiendes estructuralmente la problemática, tú dices, ok, esto hay que cambiarlo. Ujú. Entonces, más de tics es, y ese es, mira, más de tics yo considero que uno como mujer la tiene difícil, que es como que tú dices, tengo que ir contra viento y marea y hacerlo. Porque porque ahí viene otro detalle, los privilegios. No Ujú. todas las mujeres tenemos los mismos privilegios, ¿Hablas socialmente o...? socialmente y Ok. económicamente. Entonces regresamos nuevamente a la estructura. Parece que es un problema Es un problema estructural y estructural. cultural. Porque mira, hay una teoría de la división sexual del trabajo. Todo nace de allí. A las mujeres le dijeron, mujeres se quedan en la casa, Ujú. hombres se van a trabajar. Son las que traen el sustento, son las que traen el dinero, mujeres se encargan de tareas de cuidado y reproducirse. Y cuidar las Época de las cavernas. infancias, correcto. Época de las cavernas. Si tú miras el escenario de nosotros, sigue siendo igual, Ujú. casi igual, solo que se volvió más competitivo porque la mujer comenzó a prepararse, a adquirir herramientas y a demostrar que el mismo trabajo que hace el hombre también lo pueden hacer las mujeres. Sí, Y de acuerdo. comenzó a ser por ello más cuestionada, mucho más cuestionada, desde el ámbito político, desde el ámbito social, en todo. Entonces, es la falta de espacio y oportunidades. Y afortunado o desafortunadamente, muchas tienen más privilegio que otras. Entonces, las oportunidades deberían ser para todas las mujeres, darles espacio y volviendo al campo político, los partidos políticos eran un espacio siempre de hombres Sí, correcto. y sigue siendo de hombres que maneja la estructura del poder. Sigue siendo, Sí, sigue sí, siendo. sí. Esto me lleva en las cosas como son, a esto de acá. Tú como consultor político, en tu carrera, en tu experiencia, siempre lo cuestiono y me pregunto, ¿está en tu agenda y dentro de tu servicio o el feminismo considerar esta problemática estructural con un candidato? ¿Y cuál ha sido allí? Siempre cuestiono y pregunto, por esa misma razón, esa misma construcción. ¿Cuál ha sido el reto más difícil en trabajar con un candidato hombre Primero, eliminar el tema del machismo. Sí, sí lo tengo y no solamente el feminismo como tal, como tal? por la prevención de maltrato, de violencia a la mujer que normalmente siempre ha tenido. Porque al final de cuentas también creo que eso es parte de la construcción de la Correcto. propia política pública y tampoco he dejado de lado los LGBTI. Ya, más allá de que dicen, no, pero es que no importan, yo no los veo como un voto. ¿Ya? Porque sí, hay consultores políticos que evidentemente ya Rose se cambió un poquito el rol y ella también pasó de entrevistadora. Pero me gusta, eh, perdón. no los veo directamente como un voto. Es decir, me invento, son 10.000, 5.000, 40.000, sino los veo como parte de una sociedad en el cual Obvio. mañana el gobernante de turno tiene que presentar soluciones también para ellos en el marco, evidentemente, del respeto, al igual como las religiones, al igual como todo este tipo de cosas que al final de cuentas, cuando la gente no las entiende, cree que solamente de proponer algo bonito o de tirar una idea buena. Me pasó, y de hecho me pasó en la provincia de Los Ríos con un candidato eh, extremadamente machista.
extremadamente machista que me dijo, no, pero ¿para qué? Si eso no hay ni siquiera que construirlo como tal. Y todavía existe, y Sí, interesante la reflexión que hace Rosandi, a la cual me lleva también a seguir pensando, todavía existe en el país este mismo machismo en el cual las encuestas, cuando se arrojan o cuando hacen estos propios análisis, salen directamente que prefieren que llegue un hombre a la alcaldía y no una mujer correcto. a la alcaldía, ¿no? Así es. Fuera de evidentemente las ciudades grandes como Quito, como Guayaquil, en donde ya ese patrón se rompió con Cintia Viteri, hoy que está la alcaldesa Tatiana Coronel, pero que al final de Correcto. cuentas se ha ido rompiendo de alguna que otra forma. Pero ese me parece a mí que ha sido mi principal reto dentro de la consultoría política, donde he tenido la oportunidad no solo nacional, sino internacionalmente, también de poder trabajar y construir esto. Primero, para hacerle entender a quien te está pagando, a tu Sí, cliente, de que es importante tocar esos temas y construir una agenda, más allá de que no tenga nada que ver con lo ideológico, con la correcto. ideología. Esto no es de ideología, esto es de entender de que mañana el candidato que llegue de izquierda o de derecha va a tener que gobernar para los que no votaron Así para es. él y va a tener que gobernar para todos los segmentos que tiene la sociedad, acorde al plan que se haya elaborado como tal. Y mira, hay algo súper importante que quiero agregar. También tiene que ver mucho el empoderamiento femenino, pero desde lo emocional, desde lo emocional. Ujú. Ser conscientes, tener una ruta clara. Si tú revisas tu infancia o ves la infancia de otros niños y niñas, no siempre saben por dónde ir. Entonces eso hace que a veces no tengan una línea clara de qué camino van a seguir y tengan que escoger o decidir A, B o C. Y eso es tan importante, de Ok. no llevarlos a la deriva, hombres y mujeres, porque eso es lo que estás construyendo para una sociedad en un futuro. Entonces, Entonces, Rose, te interrumpo ahí. Corregimos esto desde la estructura correcto, primaria, evidentemente, pero enfocado hacia dónde. Por lo que te escucho, probablemente podría decir, habría que trabajar desde la educación, ¿ya? correcto, Como la estructura primaria básica en la cual los niños tengamos y tenemos, para desde ahí empezar a generar o una malla curricular a través de la educación en donde vayamos teniendo esta política pública marcada de largo aliento, que yo creo que evidentemente en el Ecuador hay muy poca política pública de largo aliento, sino así todas es, son políticas de gobierno, del gobernante de turno, totalmente. y no de largo plazo, que indistintamente de quien esté en el poder, eso mañana puede ser. Sí, Es correcto eso o no, mi querida Rose? correcto. Yo siempre he sido y sigo creyendo, tengo la firme creencia de que se debe cambiar la malla curricular. Ok. Se debe educar desde la igualdad, desde el respeto. Debes enseñarle a un niño y una niña, inclusive de casa, que pues tienes que respetar a la persona por el hecho de ser persona y que tiene derechos. Tiene derechos. Hay que enseñar derechos desde la primera infancia. Ok. Educación sexual desde la Interesante eso. primera infancia. En mi experiencia, yo me he encontrado con muchísimas mujeres Primera infancia hablas en rango de edades. desde la escuela, primera infancia, 5 años en adelante, irle Ok. enseñando que tú eres una persona sujeta a derechos. Es increíble en mi experiencia. El 99.9% no conoce sus derechos. Ok. Entonces, Y si no por conoces los derechos, menos la responsabilidad que menos las tiene. Ujú. responsabilidades. Las mujeres no saben que alar el cabello, golpear, es violencia. Y le está faltando el respeto. Desde un inicio, desde la forma de violencia. Y aquí hay otra dinámica. La violencia también se construye desde casa. Si en el núcleo familiar Papá, mamá. hay violencia o está normalizado un trato desigual o un sinnúmero de situaciones, el niño o la niña normaliza. Entonces estás educando un niño o una niña violento o que va a ser víctima siempre, Ok. que va a ser permisiva. Interesante. Entonces, todas esas estructuras es estructural. Entonces, si está tan normalizado, es que, ¿qué te puedo decir? He visto y escuchado tanto que en mi experiencia, por eso siempre me he atrevido a decir que también viene desde el núcleo familiar. Si hay un papá que llega y le da igual y lanza por allá todo, todos van a repetir lo mismo, el mismo patrón, porque no hay un orden. Entonces, si hay un papá que insulta a la mamá, que la humilla, le dice de todo, el niño o niña normaliza que eso es normal, Sí, y bueno, como tú ya lo dijiste, lo va normalizando y lo al va final de cuentas normalizando. lo acepta y mañana o sigue repitiendo patrones o al final de Correcto. cuentas está socialmente aceptado, está socialmente lo que se conoce normalmente como ético y moral, ¿no? Moralmente está aceptado o éticamente está Correcto. aceptado, ¿no? Y en nuestra sociedad, mira cómo está tan normalizada la violencia a nivel general. ¿Qué otra, porque ya entramos un poquito en este tema, mientras te voy escuchando, digo, ¿qué otro ministerio podría
intervenir también en este propio eje transversal. Ya hablamos de educación, pero se me incluye cultura, porque a veces la gente cree que la cultura está solamente subrayada en los bailes, en las exposiciones de arte y en todo. Y tuve la oportunidad de conversar hace poco tiempo que estuve en Centroamérica con varios ministros de cultura y le decía, la cultura no es solamente eso, o sea, hay que Claro, trabajar realmente más macro. en estas cosas de cambios profundos y trascendentales porque mañana vas a mejorar la cultura Así es. de tu país propio, porque la gente dice, es que es un tipo que no tiene cultura, es que es un tipo y inculye, ya, pero ¿qué es la cultura? ¿Cómo se construye eso al final de Exacto. cuentas, si no solamente obras? ¿Qué otro ministerio, qué otra cartera del ramo, entendiendo en el Ecuador, para poder entrar ya a la siguiente pregunta, o te la dejo volteando iguales? ¿Tú crees que hay política pública que defienda el feminismo, que construya esta estructura o esta nueva estructura que tú estás planteando, mi querida Rose? No, no existe. No existe porque el mismo Estado no comprende que el problema es estructural. ¿Y los Cuando asambleístas? no lo tienen claro. Habrán una, dos o tres, pero no llego ni a cinco, Ok. ¿Y que que han presentado proyectos comprendan. de leyes ya? eh, sí, no recuerdo esta asambleísta que tuve la oportunidad de conocerla, que presentó un proyecto de ley, inclusive el de la violencia vicaria, y se vino trabajando con ella, que es el correísmo. Que hay una, dos o tres, cinco, no, yo te digo, no llego ni a cinco que lo tienen súper claro, que entienden estructuralmente, pero no todo el mundo lo entiende de una forma estructural. Ahora, si se presentan proyectos de ley, son simples parches. Ahora, ¿qué hace el sistema con tanta ley? Ok. Si no trabajas desde la estructura. La ley es para sancionar, ¿verdad? Sí, Para sancionar un delito o una infracción que se haya cometido, por eso te o decía que una no, contravención. no creo que hay política pública realmente. Pero no existe una política pública eficiente que termine siendo eficaz al problema. No cambias el sistema educativo, Ujú. no reduces el presupuesto y eso hace que merme absolutamente todo. Sí, es que la política pública, Rose, perdón que te interrumpa, es justamente entender de que esto no se resuelve castigando o endureciendo un poco más Correcto. Así las es. penas, sino vamos fase a fase. Vamos, ¿cuál es la primera fase en que deberíamos ir o que deberíamos abordar? Que es la prevención. Correcto. Por ejemplo, primero, ¿qué tenemos que hacer para prevenir que eso no ocurra? Después viene la segunda fase, es, ok, si mañana alguien comete ABC delito, ¿qué tengo que hacer para sancionar ese delito para evitar que eso se sigue incrementando o no se sigue incrementando? Porque hay muy poca gente que realmente conoce y sabe que después de la pandemia, por ejemplo, los niveles de violencia a nivel mundial se dispararon. Absolutamente. Más allá de la tasa de divorcios que se incrementó por todo lo que generó directamente la pandemia, pero que al final de cuentas creo que nadie se ha dado el tiempo de recopilar primero toda esa información y segundo, de también revisar qué está pasando socialmente mañana más adelante, porque ya vamos a entrar en otros temas también, no solamente sobre el tema del feminismo, pero que al final de cuentas también lo terminamos normalizando como un tipo de violencia, y no solamente hablo de la violencia femenina, sino de la violencia en líneas generales, pero ese creo que fue un gran disparador y un gran detonante. ¿Qué hacer con esa política pública o cómo construimos esa política pública, Rose, al final de cuentas, para entrar en esta fase de prevención, después en esta fase de sanción y sin dejar de lado también en la fase de rehabilitación? Porque en los barrios populares, en los periféricos, la violencia, más allá de la violencia intrafamiliar, la violencia femenina creo que está en niveles muy Así altos, es. Las estadísticas son altísimas. muy disparados, pero que al final de cuentas también logramos trabajar en esas tres grandes aristas, ¿no? Prevención, sanción y rehabilitación o reinserción, Reparación. si lo quieras ver, o reparación, Reparación como tú integral. lo llames, Rose. Que al final del día no termina siendo reparación, porque no vas a, ¿cómo reparas a una niña violada? Sí, no, ¿Cómo reparas a dos niños o dos hermanos y hermanas que se quedaron huérfanos producto de que su mamá fue víctima de femicidio? claro, yo lo vemos en que no hay reparación porque Ujú. no están rotos, no son un objeto. No, y de hecho, eso creo que también, eh, Emocionalmente sí quedas roto. claro, Emocionalmente sí, y eso es otro factor gravísimo. Si no lo reconstruyes, si no lo reparas con mucho trabajo de campo con profesionales. Pero a ver, eh, mencionaste que la violencia se disparó en pandemia. ujú, Desde mi experiencia te puedo decir que no es que se disparó, se visibilizó, porque las plataformas digitales comenzaron a usarse mucho más. ok, sí. Entonces, eso hizo que se visibilizara una problemática minimizada, que no le da importancia al Estado y que cuando le toca a una, es que como que alzamos la voz y se da cuenta que esto es real.
porque esto es minimizado desde el Estado, desde los ministerios, desde cualquier gobierno local, que no da presupuesto. ¿Y qué es lo que falta? Voluntad política. Falta Ok. mucha voluntad política para no minimizar y asignar presupuesto y empezar a trabajar desde la prevención en campo, yendo allá, desde talleres, enseñarle a las mujeres. Por eso te digo, es tan importante cambiar la malla curricular, porque le vas a enseñar derechos a niños y a niñas, Ujú. a saber de qué son sujetos de derechos, sobre todo las niñas niños y niños son por igual. Nadie te puede golpear, nadie te puede tocar, nadie te puede faltar el respeto. Y eso es ir trabajando en prevención, pero estructuralmente, desde una Claro, educación desde la escuela. integral. Ujú. Y trabajar muchísimo. Nosotros estamos, mira, Años luz. años luz, 10.000 años luz, más, mucho más. Hemos dado un retroceso en tema de derechos humanos. Y eso nos lleva otra vez casi a recuperar tanto perdido. Por eso siempre te hablo de esa desinformación. A las mujeres cuando son víctimas de violencia no saben ni dónde presentar una denuncia. Ok. No tienen idea del proceso. Y esa es otra parte. Se atreve a denunciar a su agresor después que ha pasado un sinnúmero de situaciones y luego viene a una forma de violencia institucional por parte del Estado. Por las formas de revictimización, contar la historia una, dos y tres veces, el señalamiento, si hay una mujer víctima de femicidio, ¿y por qué la habrá matado? Por ¿Qué habrá Dios. hecho? ¿No? ¿Qué Bueno, habrá ¿qué es lo que hecho? la gente dice? No, es que ella era, por favor. Estamos hablando de vidas. Y si no paramos esto y no hacemos desde nuestra perspectiva humanamente, y no analizamos qué estamos haciendo mal internamente, y si tengo hija o hija, ¿qué hija o hijo estoy formando para la sociedad? ¿Qué hijo quiero? ¿Cuál es el reflejo? ¿Qué quiero en la sociedad? Porque uno dice, no, me aterra en esta sociedad tan violenta. Sí, pero también veamos puertas adentro. En qué construcción vivimos, qué tenemos, qué le estamos dando y qué estamos proyectando. Porque esto es fácil, es como que tú le digas, no te robes, no te cojas tal cosa, pero tú la coges y él te está viendo. No es repetir, es el El ejemplo, ser ejemplo. es el ejemplo. Entonces, al Estado, a los gobiernos seccionales, le falta mucha voluntad política, asignar presupuesto, porque esto es minimizado, es como no le dan importancia. ¿Y no crees que la voluntad política viene por... Es un factor de no conocer esto y que al final de cuentas dices, esto no me va a dar votos? Porque también pasa mucho en algunas alcaldías. Sé que tuviste la oportunidad de pasar por algunas alcaldías para no dar detalle profundo o directo de en qué alcaldía directamente trabajaste, pero si al final de cuentas el gobernante de turno no entiende esto, no quiere trabajar esto o no lo ve rentable, entre comillas, se pone más duro tu trabajo, o se pone más duro el trabajo tuyo y de todo el equipo interdisciplinario que está atrás de esto, porque no solamente lo legal, sino también lo psicológico, Correcto. lo educativo, las trabajadoras sociales, en fin, un sinnúmero de cosas más. ¿Qué hacemos ahí, Rose? Es que, a ver, ahí viene algo interesante. Yo trabajé en una alcaldía, trabajé en un proyecto maravilloso que empezó con un alcalde hombre, creyó en este problema y asignó presupuesto y se creó una unidad para atender a mujeres, Ok. donde había psicólogos y abogados, porque lo entendiste o te lo explicaron y tuviste voluntad en ayudar. Luego vino la administración con una mujer, se unió mucho más el equipo y el proyecto fue creciendo mucho más, con mucho más presupuesto. Entonces, independientemente que sea hombre y mujer, es entenderlo cómo es la dinámica de la violencia de género, porque es algo más muy macro, cómo es la dinámica de la violencia contra la mujer, cómo afecta a la sociedad, porque afecta a la sociedad esta violencia. Por supuesto. Si tú te pones a mirar las estadísticas, el Estado gasta mucho más después de haber cometido el delito, un agresor, que en prevención. Sí. Se ahorraría muchísimo dinero. Y Y eso por no hablar de números de cifras de mujeres violadas, no, que víctimas de si las tienes con toda femicidios, confianza, si las tienes con toda confianza. femicidio, pero al Estado le falta eso, estructuralmente entenderlo. Mira que al inicio tú decías que qué le falta a una mujer y porque hay hombres y mujeres que no están preparadas y aclaraste, sí. Yo me he encontrado en mi experiencia, porque también me he dedicado a asesorar, hombres que no tienen ni idea y están sentados en un gobierno seccional. Sí, sí, Entonces yo me explico, yo digo, no puede ser posible que aspires a una candidatura y no hayas leído ni la Constitución primero. no te vayas ni siquiera a la Constitución. Yo No, diría vete al COTAD me que, estoy yendo a la Constitución por no irme a la COTAC, que es la ley que que debe de rige, sabérsela. claro, pero debería Entonces, sabértela como el Padre Nuestro. correcto. Entonces, eso no consigo. Entonces, si no tienes voluntad para algo que aspiraste, vale la redundancia, por voluntad propia, y no te preparaste,
¿Tú crees que van a tener voluntad para entender esta problemática estructural y de poder? No, seguro, sí, o sea, sin duda alguna la respuesta es Hay, no. hay mucha falta de empatía, mucha falta de sensibilidad que hace que esto no pueda fluir y no le den espacio a entender este problema social. Y es estructural y cultural, como veníamos mencionando. Entonces, hasta que no nos sentemos a analizar y decir, ok, porque uno como madre, yo en mi experiencia tengo una hija que trato de darle toda la información que necesita de acuerdo a su edad. Y Ujú. asimismo empoderarla emocionalmente para que sepa tomar decisiones en el momento en el que, porque ella es la que tiene que decidir. Entonces trato de tener una niña para ponerla en una sociedad que yo sé que es machista, que tiene un sistema androcéntrico. Cuando hablo de un sistema androcéntrico hablo de este machismo, Ujú. una estructura de poder en la que tiene que luchar y coexistir con ellos. Y es tan complejo porque tú dices, wow, ¿cómo hago y cómo preparo? Sí, o Y que al cómo, final de cuentas mañana más adelante tampoco sea burla de sus compañeritos, porque al final de cuentas entiendes estas herramientas o papá, mamá te enseñan tus correcto, derechos, ¿ya? Y mañana más adelante te quedas de decir, ah, es que la niña es problemática, la niña es pitiona, diríamos normalmente, coloquialmente o barrialmente el tema, que también es algo con lo que mañana más adelante le va a tocar así luchar es. socialmente. Cuando tú reclamas, cuando tú exiges, tú eres la loca, la que hace problema, la que no se puede hablar, porque así te tilden y te catalogan. En todos los espacios, en el espacio familiar, en el espacio político, en cualquier espacio, tú eres una problemática. Desde este movimiento feminista que mencionaste, Rose, ¿ha habido algún tipo de acercamiento, no solamente con las alcaldías, sino con asambleístas para tratar de empujar un poco el carro para que esto vaya mejorando o no han tenido voces más allá de las líneas políticas? Porque entiendo claramente que estamos hoy en día en una polarización Correcto. política que si lo presentan los unos o los otros está bien, está mal. Y realmente no nos preocupamos del bien común o de esa recuperación que tú mencionabas en tu intervención del tejido social como tal. Mira, que mencionaste algo tan importante. Ahorita no, actualmente no, pero es que sabes qué sucede en el ámbito político. Muchos movimientos políticos, partidos políticos o políticas, lo agarran como bandera de lucha y lo usan Ujú. a su favor en cualquier situación que les conviene. Ese es otro problema gravísimo aquí. Ok, interesante. No sé si te has dado Sí, 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 cuenta, sí, sí. muchísimos lo usan a su favor porque les conviene y salen a hablar, a defender a las mujeres, pero lo están usando como un trampolín para meterse en un medio o en un electorado. Sí, No voy a correcto. dar nombres, pero hubo un presidente que lo hizo. Ujú. Y ganó el espacio con el grupo LGTBIQ+. Ok. Ganó mucha votación y la segunda vuelta lo ganó por el voto de ellos. Y después les dio la espalda. Entonces, hombres y mujeres, porque a ver, la violencia, ese sistema androcéntrico, como yo te dije al inicio, es de hombres y mujeres. Y el machismo es de hombres y mujeres. Una cosa es cuando nos deconstruimos, porque yo también crecí en una familia, en un núcleo machista. Claro, Pero tradicional. siempre fui cuestionando porque ha sido tradicional y estructuralmente, como te Ujú, decía. ujú. Y siempre fui cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué él tiene que lavar los platos y yo tengo que lavar los platos y él no? ¿Por qué? A ver, entonces fui entendiendo después con la academia y la experiencia esta estructura de poder. Entonces, volviendo al tema político, lo usan. Entonces eso hace imposible que tú llegues a presentar un proyecto porque luego es nada más una bandera política para alcanzar ciertos objetivos. Y ahí es cuando yo te digo Ujú. que los políticos estructuralmente no lo entienden, no lo van a entender. Y es difícil porque no hay voluntad, porque no te sientas desde la empatía, por lo menos. Desde la empatía o desde el derecho desde los derechos humanos entender que la violencia es una violación a tus derechos humanos. Es una violación, grave violación a tus derechos humanos. Wow, muy interesante. Partiendo de allí. Y esto de manera macro. Cuando ya te hablo de la violencia de género y la violencia de género donde están todos, y cuando ya te hablo de la violencia de la mujer, ya me voy a un núcleo más íntimo. Donde, cuando tú decías de la pandemia, Ujú. no es que se dispararon, se visibilizó porque Sí. ya todos estaban encerrados y el único medio comenzó a hacer esto, para darle plataforma.
Y acuérdate que se disparó también el uso de las plataformas Sí, 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 digitales. los dispositivos digitales. De hecho, TikTok aprovechó directamente la pandemia para hacer lo que Correcto. hoy en día es. Se agudizó, de hecho, se visibilizó y se agudizó porque muchas mujeres que estaban encerradas con su agresor, la violencia se disparó y hubo violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, y te digo porque trabajé Ujú. desde medios digitales con esto atendiendo mujeres. Y la mujer que tenía una boleta de auxilio más bien descansó de su agresor, porque él estaba encerrado y ella también. No la perseguía, no la acosaba, pero la que estaba encerrada con sus hijos y el papá y sus hijas vivió extrema violencia. Y Sí. eso hizo que se visibilizara más porque comenzaron a denunciar, a hacer visible casos, que pedir ayuda a las que ya se atrevían a pedir ayuda. Desde el campo del Consejo de Participación de Derechos, que entiendo que todos los municipios los tienen, o este consejo cantonal, si lo quieres llamar. La Junta Cantonal, Hay unos que son juntas cantonales, hay otros que tienen consejo cantonal que es de protección de derechos. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué política pública transversal hay? Digo transversal porque al final de cuentas creo que es otra de las cosas que nos toca como país también corregir, mejorar. Digo corregir porque no tenemos una legislación uniforme en los municipios ni para hacer un trámite. El municipio de Guayaquil tiene un trámite, el de Daule tiene otro, el de San Borondón tiene no hay otro, el de unificación de Milagro, criterios. olvídate, o sea, cada quien tiene su propia forma, su propia normativa, en vez de unificar una normativa para entender primero que el ciudadano lo que menos tiene es tiempo para estar todo el día sentado en un espacio municipal y que estos servicios municipales deben ser más ágiles. Desde tu experiencia municipal, porque conozco también, Rose, que estuviste en algunos municipios, como tú ya lo comentaste también en esta misma construcción, no de política, pero sí de prevención y de atención justamente a estos mismos casos. ¿Qué más poder hacer? ¿Qué más tienen que hacer hoy en día que estamos a meses de vivir una nueva elección en una alcaldía como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, como ciudades evidentemente las principales? ¿Qué hacer para que al final de cuentas también tomen en consideración esto? ¿Has escuchado de algún candidato o candidata que diga vamos a trabajar en esto? Yo no lo he escuchado, pero probablemente tú estás mucho más empapada en el tema, que quizás nos puedas comentar igual un poco más. Mira, ninguno lo tiene en su agenda. Nadie habla en sus campañas políticas que va a invertir, que va a trabajar en prevención, va a trabajar con sobrevivientes de violencia, va a trabajar en prevención de la violencia sexual contra las niñas y niños y adolescentes, que las estadísticas son gravísimas. Ninguno lo tiene en su agenda. Pero volviendo al inicio, como comentábamos a lo largo de este programa, es voluntad política, asesorarse, conocer, no sé, que le despierte perdón la expresión, esa hambre por adquirir el conocimiento o entender la dinámica de estas violencias. Para luego decir, ok, necesitamos atender las violencias en la ciudad de Cuenca o en la ciudad de Guayaquil porque las estadísticas son altas y vamos a mejorar los centros de atención integral. Porque la COTAC te da la facultad para crear centros de atención integral, para crear un centro donde brindes atención psicológica, asesoría legal, un centro integral. La COTAC te faculta. Todo municipio debería tenerlo. Son pocos los municipios que han invertido y lo tienen. Guayaquil es uno de ellos. Guayaquil cuenta con Junta Cantonal, tenía una que no se abarcaba, y esto lo digo desde el plano profesional, que no se abarcaba Por la cantidad de población que tiene Guayaquil, y una Junta Cantonal con 3 funcionarios, psicólogo, abogado y trabajador social. Dime tú. Con miles de denuncias diarias. Es imposible. Sí, no hay forma alguna. Entonces aumentó el presupuesto y tiene otras sedes que me parece espectacular, porque Guayaquil tiene una población altísima. Pero no pasa lo mismo en otros cantones. No pasa lo mismo. Desde el gobierno del presidente Lazo, al final de cuentas, y digo porque escuchándola a Rosandi, me acuerdo de este famoso Ministerio de la Mujer que se lo creó. Que fue eliminado. Que obviamente fue eliminado, fue fusionado. ¿Qué se hizo con estas famosas casas violetas que en algún momento se anunciaron para poder prevenir esto? ¿Qué nomás se logró avanzar? ¿Qué falta por construir? Más allá que falta mucho, pero obviamente tú tienes más experiencia en el tema, mi querida Rosandi. Mira, en ese gobierno que había este ministerio que luego fue eliminado y se le quitó presupuesto, más que se le quitó, se eliminó todo el presupuesto porque creería que esa fusión no atiende la problemática, no le da la importancia, porque si no, no se hubiese eliminado este ministerio. Este ministerio abarcaba toda la que es violencia de género, no solamente contra la mujer. Y eso es gravísimo, porque ahí es cuando volvemos, y yo te repito que retrocedimos
más de 20 años de todo lo que se había adquirido y reivindicado en los derechos de las mujeres para atender esta problemática. Los centros violetas, ¿qué pasó y qué pasa actualmente? No tienen presupuesto. ¿Cómo operan los centros violetas? Operan con presupuesto estatal, pero si no los recibes es imposible. Sí, porque ahí viene lo que te decía y te vengo diciendo en este programa, no hay voluntad política, porque minimizas el problema y no atiendes. Esa es la típica. Lo dejas puesto ahí. Entonces los dejan pendientes y le dan plataforma a otros tipos de programas que a la larga, al final del día, no sabemos si van a permanecer a corto, mediano y largo plazo. Pero la política mismo te habla y la ley mismo te lleva a que los gobiernos tienen que crear su propio centro integral. Entonces, son pocos los municipios, Quito sí lo tiene, Cuenca lo tiene, Guayaquil, las ciudades principales lo tienen. Y los gobiernos seccionales del resto de cantones, por decirlo de esa forma, solo manejan una Junta Cantonal de Protección de Derechos, donde las medidas allí son administrativas, donde el personal que está allí es puesto muchas veces por cuota política y no gente que está, o personal, recurso humano que está completamente capacitado desde la empatía para atender a una sobreviviente de violencia. ¡Wow! ¡Qué locura! Y eso es gravísimo porque las mujeres sobrevivientes de violencia, muchas mujeres, y la misma persona que te atiende, dice, pero no tiene nada, ¿qué le hizo? ¿De qué se queja? Una denuncia más. La dinámica de entender las formas de violencia es tan complejo. Una mujer salir de un ciclo de violencia es tan complejo que necesita redes de apoyo, necesita asesoría, necesita una psicóloga si no está lista para denunciar, necesita irla preparando y empoderando desde lo emocional, porque la mujer no entiende, no ha sabido que todo lo que ha vivido es violencia, porque fue normalizado a que era su pareja o su marido, el papá de sus hijos, y le ha tocado permanecer allí porque es el papá del hijo y su hija. Porque fue criada con esa estructura, con esa mentalidad. O por el qué dirán de la sociedad, que me voy a separar. O como decían las abuelas, aunque pegue o mate, marido es. Lastimosamente sigue habiendo esa construcción equivocada. Wow, internamente. Hay un libro maravilloso que a mí me encanta, que no lo termino de leer, es una cosa así, de Marcela Lagarde, es una antropóloga maravillosa, se llama El cautiverio de las mujeres. Dice, putas, esposas, y lo encierran en el cautiverio porque llevo la mitad leyéndolo y a veces retrocedo porque la letra es chiquitita, la letra es tan chiquitita y retrocedo y digo, esto lo leí de lo macro a lo micro y tú te das cuenta que la mujer sigue en un cautiverio. Wow. Sigue en un cautiverio en el que le cuesta, sale y el mismo sistema trata de reprimirla nuevamente. Hace todos sus esfuerzos y otra vez. Por eso yo te digo, uno como profesional trabaja todo un día, pero también tienes que atender a tu hija o a tus infancias. Claro. A la vez tienes que estudiar, porque no tienes otra opción. Y a veces el sistema no coayuda a que otras mujeres tengan las mismas oportunidades. Es privilegio y privilegio. Y esto por no meterme en un tema polémico respecto a esos privilegios de los títulos que fácilmente se pueden obtener. Yo he estudiado, he maternado, he hecho mis maestrías criando a una niña. Sí, lo conozco. Con muchísimo esfuerzo, trabajando a su vez. Y no es posible que a veces tengamos ciertas personas que usen los privilegios, que está bien que pueden tenerlo o no tenerlo, pero para estas formas de adquirir un documento que termina siendo un accesorio. Para muchas un accesorio, para mujeres como yo y muchas mujeres atrás mío, es un logro. O probablemente sea el sustento de tu vida. El sustento a lo que te has dedicado o que te dedicas y te apasiona seguirte preparando. Y cada trabajo de estudiar, de maternar, de educar, de acompañar, porque te lo digo, creería que hay muchísimas mujeres como yo. Madrugo a hacer la lonchera porque no me gusta que mi hija coma comida procesada. Regresa, yo trabajo, aprovecho mientras ella está en clase, luego tengo que regresar si estoy apurado, tengo una versión o tengo una diligencia, pero tengo que estar a tiempo para llevarla a entrenar. Mientras las espero trabajo, atiendo llamadas o trabajo de allí o habrá un momento en que me siento tranquila a esperar. Y luego correr a casa para seguir en mis labores y que se acueste, que descanse. Por eso te digo, tú sigues trabajando. Sí, no dejas de El sistema, por la estructura de poder, está lamentablemente hecho así y eso hay que empezar a construir nuevas masculinidades, de reconocer, porque el hombre está criado y concebido de que desde chiquito, ¿pero por qué lloras? Si tú eres hombre. Claro, los hombres no lloran.
pero estamos equivocados. Hombres y mujeres lloramos y tenemos sentimientos y emociones. La construcción hace que el hombre comience a creer que yo no tengo que llorar porque yo soy hombre. Pero ¿por qué lloras? No, es que tú eres hombre, no puedes llorar. Tú tienes sentimientos. Las mujeres y hombres tenemos sentimientos. Sí, Entonces, eso hay que romper, eso hay que estructuralmente sacar en esa línea discursiva esta concepción estructural y cultural. Porque tú tienes emociones, ¿qué hace el hombre? Las reprime. Es como hablábamos hace un rato, ¿de qué nos sirven tantas leyes? Tenemos que empezar a coeducar a los hombres en este sentido, en el tema de violencia. Porque no me sirve meter y llenar las cárceles claro, depende obviamente de los delitos siempre, pero no me sirve si no comienzo a coeducar, si no comienzo a deconstruir esta construcción en esta sociedad machista, este concepto de que la mujer es solo para esto y el hombre para esto. Interesante. Rosandi me ha dejado pensando muchísimo más allá de lo que realmente voy. Y digo pensando porque al final de cuentas cada invitado que hemos tenido en las cosas como son, primero me permite seguir nutriéndome un poco más de conocimiento y sobre eso pues evidentemente tratar de buscar siempre una solución. Y sobre eso las preguntas a Rosandi si había o si hay, por ejemplo, este llamado de los asambleístas nacionales o los asambleístas en líneas generales que atiendan este tipo de temas y evidentemente los vemos que no. Pero mi querida Rosandi, si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? Interesante pregunta. Abierta. Si tuviera que decirle las Si cosas como tuviese son, que ¿a decirle las quién cosas se como lo son, diría? ¿a quién se la dirías y qué le dirías? A ver, no a quién. Sería, creería que tiene que ser algo más amplio, en el que sería a la misma sociedad en la que somos hombres y mujeres, donde empecemos a mirar hacia adentro quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos a corto, mediano y largo plazo, y qué aspiramos. Si somos mamá o papá, qué hijo, qué hija estoy construyendo, en qué sociedad está viviendo y qué aspiro, porque a veces decimos yo quiero, pero no vemos muchísimo más allá, no hacemos un examen hacia adentro de nosotros. Y le diría que empecemos a deconstruirnos para construir y tener una sociedad más justa, donde no nos odiemos hombres y mujeres, donde estas estructuras de poder las podamos romper, pero eso es un trabajo en conjunto. Yo creo mucho en la gente, creo mucho en la buena voluntad de las personas, creo mucho en la empatía, pero cuando se la tiene. Y eso creo que también se construye. Y puntualmente, ¿qué más diría? O sea, mira, yo creo, voy ya al plano personal. Yo le diría a la niña interior que tengo, ¿Qué le dirías a esa niña interior? te ha costado, pero lo sigues haciendo bien. Wow. Y estás orgullosa de ti. Estamos orgullosas de ti. Interesante. Tuvimos a Rosandi López tocando un tema bastante álgido, bastante duro. Evidentemente pueden dejar sus comentarios sobre qué otras cosas podríamos abordar para ver si en alguna otra ocasión la tenemos a Rosandi aquí. Mi querida Rosandi, ha sido un gusto enorme tenerte aquí, amiga. Hemos conversado poco más de una hora casi Lindo. de programa y sé que se nos quedan muchas cosas Sí. en el tintero, pero evidentemente no creo que un capítulo sea tan largo en YouTube que vayas a hablar del tema de la plataforma. Tenemos que hablar un día de violencia, solo de violencia política. Pero podemos Solo de violencia política. podemos dejarlo Eso es agendado. interesante. Podemos dejarlo agendado. Mi querida Rose, un mensaje final para la gente que quieres que te vea. Un mensaje final para, al final de cuentas, el ciudadano que está viendo las cosas como son a través de las distintas plataformas digitales. El ciudadano y la ciudadana. Siempre cuestiono mucho el de los niños, son niños y niños. En las escuelas, perdón que me extienda. Los papitos, y yo, sabemos mamitas. Papitos y mamitas. Seamos más inclusivos, más empáticos. Siento que la empatía se ha perdido. Los invito a tener más empatía por esta sociedad machista, androcéntrica, y los invito a leer un poco sobre cómo funciona, cómo es la dinámica y entenderla. Es tan importante para aspirar y poder construir una sociedad donde hombres y mujeres no nos faltemos el respeto, no nos violentemos, no nos violenten, donde una mujer pueda caminar tranquilamente en un espacio público y no tenga que sentirse intimidada por la mirada o sexualizada por la mirada del hombre. Los invito a eso, a reflexionar, a mirar mucho más allá, como ya lo dije hace un momento, para ir rompiendo estas estructuras, pero eso es con conciencia y empatía.
Y gracias, muchísimas gracias. Estoy también en las redes sociales, soy abogada, amo esos temas, me apasionan hablar de esos temas, por eso nos hemos extendido tanto y espero hay otra oportunidad para hablar hasta solo de violencia política, que es otro submundo donde hay otras No, no, estructuras de seguro. poder igual, pero interesante. Muchísimas gracias por la Seguro, seguro invitación. vamos a tener un segundo episodio con Rosandi, la cual ha sido nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado a través de las distintas plataformas digitales. Nos vemos en un siguiente o en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.